Imagina un lugar donde el dolor y el sufrimiento eran el pan de cada día. Un sitio que, aunque hoy parece inofensivo, guarda un oscuro y aterrador pasado. Estamos hablando de una de las prisiones más temidas de México. Esta cárcel no solo albergaba a peligrosos criminales, sino que también se especializaba en infligir tortura a sus prisioneros. Entre sus víctimas había delincuentes que habían cometido graves crímenes, enemigos del Estado e incluso presos políticos. Las celdas de castigo eran solo el principio. En este lugar de sombras y gritos, los abusos eran moneda corriente, tanto así que durante un tiempo operó como una prisión mixta, y las violaciones, los asesinatos y los abortos se convirtieron en oscuros secretos guardados tras sus muros. Hoy en día, el edificio ya no es una prisión, se ha convertido en el Archivo General de la Nación, pero su tétrico pasado sigue vivo en sus pasillos. Empleados y visitantes afirman que el ambiente es pesado, cargado de una energía extraña. No importa si es de día o de noche, el lugar siempre tiene una vibra perturbadora. Algunos trabajadores aseguran que, en la soledad del edificio, se escuchan ruidos inexplicables. A primera hora de la mañana, antes de que lleguen todos los empleados, o ya al caer la tarde, cuando el silencio lo envuelve todo, las sombras parecen cobrar vida y los pasos resuenan en los vacíos corredores. Muchos reportes provienen de los guardias de seguridad. En las noches, afirman haber visto personas caminando entre los pasillos, pero lo más escalofriante es que no están solos. Los habitantes de los edificios aledaños también han tenido sus propias experiencias aterradoras. En medio de la noche, dicen que se escuchan lamentos, gritos y presencias que recorren las escaleras y los pasillos. Algunas teorías apuntan a que estos espectros podrían ser las almas de los estudiantes que perdieron la vida en la trágica masacre del 68 o de las víctimas del devastador terremoto del 85. El antiguo edificio de Relaciones Exteriores, ubicado cerca de la Plaza de las Tres Culturas, es otro de los lugares donde las sombras parecen tener vida propia. Durante las noches lluviosas, algunos aseguran haber visto figuras humanas correr desesperadamente hacia la iglesia o la entrada de los edificios. Y, para añadir más misterio a la historia, este lugar es también conocido como la Casa de la Moira, uno de los sitios más embrujados de la ciudad. Uno de los relatos más escalofriantes cuenta la historia de un niño llamado Marcos. En la década de los 70, Marcos se aventuró a entrar a esta oscura propiedad y lo que encontró allí lo aterrorizó tanto que salió corriendo, incapaz de explicar lo que había visto o escuchado. Sin embargo, el miedo que sintió en aquella ocasión no fue suficiente para mantenerlo alejado. Años después, regresó al lugar con la intención de enfrentar sus miedos y comprender qué fue lo que lo había asustado tanto de niño. Pero esta vez, el lugar no lo dejó escapar. Marcos terminó quitándose la vida en esa misma casa, colgándose en uno de sus cuartos. Este sitio también ha sido testigo de oscuros rituales y sesiones espiritistas. Incluso se habla de casos de posesiones demoníacas. Hoy en día, cualquiera puede visitar el lugar, aunque se recomienda tomar precauciones, ya que su energía es tan densa que podría afectar tanto a nivel físico como mental y espiritual. Ubicado entre las calles Jesús María y Fray Servando Teresa de Mier, en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, esta antigua construcción data de los primeros años de la colonia y sigue cargada de historias oscuras. Para añadir un toque aún más aterrador, una leyenda popular cuenta que en este lugar se aparece el fantasma de una enfermera conocida como La Planchada. Se dice
que en vida fue una mujer llamada Eulalia, quien siempre vestía impecablemente su uniforme, almidonado y planchado a la perfección. La versión más difundida de su trágica historia cuenta que Eulalia estaba enamorada de un médico. Durante un tiempo, mantuvieron una relación, pero un día él fue enviado de emergencia a otro estado y nunca regresó. El doctor se casó con otra persona, lo que sumió a Eulalia en una profunda depresión. Tan grave fue su distracción en el trabajo que por error causó la muerte de varios pacientes. La historia de Eulalia, o la planchada, se oscurece aún más con una versión alterna de su muerte. Algunos aseguran que falleció en el devastador terremoto de 1985, lo que le dio un giro más trágico a su leyenda. Se cree que, aun después de su muerte, este inquietante espíritu sigue apareciendo por las noches en hospitales, cuidando a los enfermos, como si quisiera redimirse por los errores que cometió en vida. Durante más de 20 años, los pacientes de diversos hospitales han reportado haber sido atendidos por una misteriosa enfermera. Uno de los relatos más recientes proviene del año 2008, cuando una paciente que había sufrido una complicación grave en la madrugada fue llevada a cuidados intensivos. Al recuperarse, relató que una enfermera la había observado de cerca durante la noche. Aunque la paciente fingió estar dormida, para evitar hablar, se dio cuenta de algo aterrador. La enfermera salió de la habitación, pero sus pies no tocaban el suelo, parecía flotar al salir. Este extraño evento la llenó de pánico, lo que le provocó complicaciones cardíacas. Desde ese día, los reportes sobre apariciones de la planchada han disminuido, pero su leyenda sigue viva. Pasando a otro lugar igualmente aterrador, nos adentramos en la tercera sección del bosque de Chapultepec, donde se encuentra una de las casas más temidas de la Ciudad de México, la casa de la tía Toña. Esta historia es bien conocida por los habitantes de la capital y sus alrededores. Sin embargo, lo curioso es que nadie ha podido demostrar con certeza la ubicación exacta de la casa. Existen muchas leyendas urbanas que aseguran que está cerca del Panteón de Dolores o en algún rincón oculto del bosque, pero ninguna imagen o video ha logrado verificar que el sitio grabado sea realmente la aterradora casa de la tía Toña. La leyenda dice que esta anciana era inmensamente rica, pero su familia solo la visitaba para aprovecharse de su dinero. Cansada de la avaricia de sus parientes, decidió dedicar su tiempo y recursos a ayudar a los niños de la calle. Los acogía en su casa, les ofrecía comida, ropa y un lugar donde vivir. Sin embargo, algo en su mente se quebró con el tiempo. Lo que comenzó como un acto de generosidad, pronto se convirtió en una pesadilla. La tía Toña empezó a regañar y castigar a los niños por cualquier pequeño error. Su comportamiento se fue tornando cada vez más violento, hasta que llegó al punto de golpearlos y torturarlos. El horror culminó cuando algunos de los niños intentaron escapar. La tía Toña, enloquecida por la traición que sentía, los atrapó antes de que pudieran huir. Los llevó a un rincón oscuro de la casa y uno por uno los asesinó frente a los demás, obligándolos a presenciar la terrible escena, incrementando su desesperación y miedo mientras esperaban su turno. Nadie salió con vida de esa casa. La anciana murió tiempo después, pero la leyenda dice que su espíritu todavía ronda por los pasillos de la vivienda. Los valientes que se atreven a acercarse a la casa dicen que, si te asomas a las ventanas, podrías verla mirándote fijamente desde el interior, esperando a su próxima víctima. Antes de terminar, me gustaría saber, ¿te atreverías a visitar estos lugares por ti mismo?
Déjame tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias escalofriantes como esta. Hasta la próxima.